Bien, seguimos con el capítulo 14, volumen 7, explicación. Un caso real de compresión dinámica. Caso práctico detallado de avería diagnosticada con compresión dinámica script CSS motor de gasolina. Vehículo Volkswagen Golf 5 1.6 FSI. Motor BLF. Año del 2007. 185.000 kilómetros. Síntomas del cliente. El motor vibra de forma irregular en ralentí en caliente. Pierde potencia al acelerar y consume más de lo normal. A veces se enciende el testigo de fallo de motor con código P0302. Fallo de combustión en cilindro 2. El problema es intermitente y empeora cuando el motor está completamente caliente. Investigación inicial. Se conectó el escáner y se confirman fallos de combustión en el cilindro 2. Se midieron las correcciones de combustible a largo plazo y estaban ligeramente positivas en el banco del cilindro 2. Se comprobó la presión de combustible, las bobinas y las bujías. Todo correcto. Los inyectores se probaron en banco y estaban dentro de tolerancia. La prueba de compresión estática tradicional dio valores muy parecidos en los 4 cilindros, alrededor de 12,5 bar. Con estos resultados, el diagnóstico se había quedado atascado. Se decidió realizar la prueba completa con el script CSS del USB Autoscope para evaluar la eficiencia de cada cilindro y sobre todo la compresión dinámica. Bien, conexiones realizadas. Señal del sensor de cigüeñal, CKP. Se pinchó el cable de señal del sensor con una sonda de aguja y se conectó al canal 5 del Autoscope. Luego, sincronización del cilindro 1. Se colocó la sonda de sincronización o pinza inductiva en el cable de alta tensión de la bobina del cilindro 1. Sistema COB con cables de alta. Bien. Luego, alimentación del Autoscope. Pinza roja al positivo de la batería y pinza negra a masa limpia del motor. Luego, se instaló un interruptor remoto de fusible en el fusible de la centralita de motor, fusible de alimentación principal de la EQ, para poder cortar el encendido de forma limpia y rápida desde el asiento del conductor. Procedimiento de grabación. Método exacto de corte de encendido. 1. Se seleccionó el modo CSS en el software. 2. Se arrancó el motor y se dejó estabilizar en ralentí caliente. 3. Se inició la grabación. 4. Se subió suavemente el régimen hasta 3000 RPM. 5. Se soltó el acelerador y se esperó a que el motor volviera a ralentí estable. 6. Se aceleró a fondo de golpe. Cuando el motor alcanzó aproximadamente 3800 RPM, se accionó el interruptor remoto de fusible manteniendo el pedal del acelerador completamente pisado. 7. El motor se quedó sin chispa y sin inyección, pero siguió girando por inercia con la mariposa totalmente abierta. Se mantuvo el pedal a fondo hasta que el motor casi se detuvo, revoluciones por debajo de 400 RPM. 8. Solo entonces se soltó el acelerador y se detuvo la grabación. 9. Se ejecutó el script CSS introduciendo 4 cilindros. Orden de trabajo era 1, 3, 4, 2 y cilindro de sincronización el 1. Bien. Interpretación de los resultados. En la pestaña eficiencia del script, se observó lo siguiente. En ralentí y bajo carga el cilindro 2 mostraba una eficiencia claramente inferior a los demás. En la fase final de deceleración sin combustión, la parte de compresión dinámica, el cilindro 2 seguía siendo el más débil,
con una caída de velocidad de cigüeñal mucho más pronunciada que el resto de cilindros. Esto es clave. Si el problema hubiera sido solo de inyección o de encendido, la eficiencia del cilindro 2 habría mejorado o igualado a los demás en la fase sin combustión. Como la debilidad se mantenía e incluso se acentuaba en la compresión dinámica, el script apuntaba claramente a un problema mecánico en el cilindro 2, pérdida de estanqueidad. Se realizó a continuación una prueba de presión en cilindro con el transductor PX35 en el cilindro 2. Confirmó fugas importantes durante la carrera de compresión y una curva de presión más baja y con caída prematura. Solución final. Se desmontó la culata. Se encontró que la válvula de escape del cilindro 2 tenía el asiento erosionado y una pequeña grieta en el borde de la válvula. Además, el asiento de la válvula presentaba un ligero escalón de desgaste. Se sustituyeron las válvulas de escape del cilindro 2. Se rectificaron los asientos y se realizó un ajuste de taqués. Después del montaje se repitió la prueba CSS completa. Todas las curvas de eficiencia quedaron equilibradas, tanto en ralentí, carga como en fase de compresión dinámica. El motor funcionó de forma suave y el código de fallo no volvió a aparecer. Conclusión del caso. La prueba de compresión estática tradicional no detectó el problema porque la fuga solo se hacía evidente a alta velocidad de pistón. La compresión dinámica del script CSS realizada correctamente, corte de encendido con mariposa abierta, fue la que permitió identificar con claridad el origen mecánico del fallo y evitar un diagnóstico erróneo de inyección o bobina. Este tipo de avería, válvula de escape dañada o asiento deteriorado, es bastante frecuente en motores FSI/TSI con muchos kilómetros y es un ejemplo clásico de lo que la compresión dinámica del CSS es capaz de detectar cuando el resto de pruebas dan resultados dudosos o normales.